Bienvenido, bienvenido a este webinario organizado por Planned Parenthood Global y el Centro por los Derechos Reproductivos y la campaña de Niñas No Madres. Antes de comenzar, les informo que los y las asistentes ingresarán al webinario en modo silencioso y entonces el micrófono y el video de todos no son activados. Además, estamos grabando el evento para que luego podamos compartir el video en redes de la campaña Niños o Madres y las organizaciones participantes. Si desean enviar una pregunta para una de las presentadoras, por favor, envíenos sus preguntas a través del icono a la derecha donde dice chat con la moderadora. Las moderadoras enviarán sus preguntas a las presentadoras para que puedan responder al final del webinario. Entonces, ahora paso la palabra a Catalina Martínez Coral, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, quien dará las palabras de bienvenida. Gracias, Heather. Buenas tardes a todas y todos. Como lo dijo Heather, yo soy Catalina Martínez, la directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, y me da mucha alegría poder darles la bienvenida hoy a este webinario en donde vamos a hablar de los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía. Estos son casos que representan la lamentable situación de la violencia sexual contra niñas y adolescentes en la región y la falta subsecuente a acceso a salud reproductiva, una situación que además se ha incrementado durante la pandemia, por lo que consideramos de suma relevancia conversar sobre esto y más con las panelistas extraordinarias con quien contamos hoy, colegas que además han sido aliadas en la lucha por los derechos fundamentales de las niñas y las mujeres en la región. Muy brevemente, y antes de iniciar con las intervenciones, a mí me gustaría referirme al litigio estratégico que conjunto a algunas organizaciones que hacemos parte de la campaña Niñas No Madres hemos estado impulsando para precisamente evidenciar la grave problemática de la violencia sexual y maternidades forzadas en niñas y adolescentes en la región latinoamericana. Este proceso de litigio estratégico se refiere precisamente a los 4 casos a los que este webinario hace alusión, los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía, que son 4 niñas víctimas de violencia sexual, obligadas a seguir adelante con embarazos y asumir maternidades en una muy temprana edad. Niñas que no tuvieron acceso a salud reproductiva o siquiera información o educación en la materia y que además no fueron escuchadas en las decisiones que querían tomar frente a su propio cuerpo y futuro. Los derechos fundamentales de estas niñas fueron vulnerados por los estados de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, como ya las panelistas les van a contar con mucho más detalle. Ellas 4 no son las únicas niñas latinoamericanas que se han visto enfrentadas a un embarazo y una maternidad forzada producto de la total desprotección de los estados, y aunque cada historia por supuesto es única y merece especial atención, es importante resaltar que los casos de Norma, Fátima, Lucía y Susana muestran un patrón de violaciones sistemáticas y estructurales contra las niñas y adolescentes, y por ello decidimos presentarlos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el año pasado, con el ánimo también de que Naciones Unidas pueda entender esta problemática de una manera más estructural y emitir recomendaciones en ese sentido. El Centro de Derechos Reproductivos, la organización que yo represento, se ha servido por muchos años de las herramientas del derecho, específicamente del litigio estratégico de casos, como una plataforma fundamental para avanzar en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en el mundo. Por ejemplo, un caso que litigamos conjuntamente con Promsex, quien también nos acompaña hoy en la llamada, que es el caso de KL contra Perú, que se litigó también ante el Comité de Derechos Humanos, logró que se reconociera la denegación del acceso a un aborto como una clara violación del derecho a la vida privada, así como una forma de tortura o trato cruel, pues obligar a una mujer o niña a llevar un embarazo no deseado, no viable a término, trae consigo una serie de afectaciones graves para su vida, su salud física, mental y emocional. Entonces, en ese sentido,
En el litigio estratégico referido a los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía, buscamos, por supuesto, justicia y reparaciones integrales para estas 4 niñas, hoy mujeres que estamos representando, pero también esperamos que este comité de la ONU establezca estándares frente a la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y en especial respecto a su derecho a la autonomía y capacidad para tomar decisiones sobre sus vidas, su salud y su futuro. Finalmente, esperamos que se hagan recomendaciones específicas a los estados de Ecuador, Guatemala y Nicaragua para avanzar en la protección de estos derechos y que estos estados protejan integralmente a las niñas contra la violencia sexual y reconozcan y garanticen la autonomía reproductiva de las niñas y adolescentes como un derecho humano fundamental. Y finalmente esperamos que este litigio permita que los estados en toda la región adopten medidas que permitan que ninguna otra niña ni adolescente sea forzada a continuar con un embarazo no deseado ni a llevar a una maternidad forzada y no deseada igualmente. Y en ese sentido recordamos que el aborto es un servicio de salud que debe estar disponible y debe ser accesible en toda la región y sobre todo en este tiempo de pandemia. Y sobre esto, y para finalizar con mis palabras, como ya se evidenciará a continuación, las graves problemáticas que estamos denunciando con el litigio de estos 4 casos se están agudizando y se están exacerbando por la pandemia de la COVID-19, que pues por supuesto está azotando al mundo y a la región. Y resaltando, es importante resaltar que la ausencia de protección por parte de los estados en tiempos de COVID-19 tendrá consecuencias nefastas en la salud y el futuro de miles de niñas si no se toman medidas efectivas para prevenir y atender la violencia sexual que está aumentando y para garantizar servicios de salud sexual y reproductiva que deben estar disponibles en todo Estado de Derecho, por supuesto. Con esto le paso la palabra a Fernanda Dos Costas, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, quien estará moderando el panel y bueno, a quien saludo muy especialmente y con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Cata. La verdad que para mí es un tremendo honor estar moderando esta mesa de mujeres tan maravillosas, con amigas y compañeras de lucha, con colegas de la campaña Niñas No Madres, con las cuales venimos hace tiempo batallando contra estas injusticias tan tremendas. Entonces, sin más, a mí me toca la no tan grata tarea de moderar y en ese sentido voy a tratar de ser muy estricta con el tiempo para que así podamos escuchar todas las historias y los análisis que traemos desde toda la región. Creo que realmente tenemos un panel maravilloso. Entonces vamos a empezar con el panel inicial a cargo de María Rodríguez. Este panel es sobre el litigio estratégico de los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía, que Catalina estaba refiriéndose brevemente. María es abogada feminista del Centro de Derechos Reproductivos, se encarga del trabajo ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, liderando acciones de litigio e incidencia y trabajando con redes de activismo junto con diversas organizaciones de la región. Graduada de la Universidad de McGill, con gran experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Trabajó para Abogados Sin Fronteras Canadá y fue becaria jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. María, te cedo la palabra, tienes 6 minutos. Muchas gracias, Fernanda, por la introducción y hola a todos y todas. En este panel yo estaré hablando un poco más a fondo sobre el proceso de litigio estratégico de los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía, que como dijo Catalina, presentamos en mayo del 2019 ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este sentido, mi presentación estará dividida en 3 partes. Primero, hablaré del patrón de violaciones de derechos humanos sufridos por Norma, Fátima, Susana y Lucía, especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos. Segundo, abordaré muy brevemente las afectaciones para la salud y la vida de las niñas que supone el ser obligadas a llevar un embarazo no deseado y una maternidad forzada.
Y tercero, finalizaré con algunas reflexiones sobre la importancia y el potencial alcance de una eventual decisión o decisiones por parte del Comité de Derechos Humanos sobre estos casos, retomando un poco también las ideas principales que había mencionado Catalina. Entonces, sobre la primera parte, si bien las historias de Norma de Ecuador, Fátima de Guatemala y Susana y Lucía de Nicaragua son únicas y propias, la violencia, el trauma y los abusos de los derechos humanos que ellas sufrieron evidencian un trasfondo fáctico común que pone de manifiesto un patrón de violaciones de los derechos humanos. Norma, Fátima, Susana y Lucía fueron violadas por hombres en posiciones de poder y autoridad cuando eran menores de 14 años. Ninguna había tenido acceso a la educación, información ni servicios de salud sexual y reproductiva y todas quedaron embarazadas como resultado de la violación, pero ninguna sabía lo que les estaba sucediendo. Aunque las leyes sobre el acceso al aborto en cada uno de estos países es diferente, a ninguna de ellas se les ofreció ni se les garantizó el acceso a un aborto. No obstante, todas tenían un embarazo forzado, producto de violación y de alto riesgo, y las 4 habían expresado su deseo de no continuar con ese embarazo y de no ser madres. Ya que no se les proporcionó ninguna alternativa, todas también fueron forzadas a una maternidad no deseada. Y aquí debo enfatizar en especial que no permitirles a Norma, Fátima, Susana y Lucía decidir libre y autónoma e informadamente sobre su reproducción constituyó una clara forma de violencia reproductiva, es decir, una vulneración directa de su autonomía reproductiva entendida como su capacidad de decidir si tener hijos o no y en qué momento. Y por último, y para finalizar esta primera parte, debo mencionar que en ningún momento los estados que de estos 4 casos le garantizaron la protección y atención especial que le debían a Norma, Fátima, Susana y Lucía como niñas víctimas de violación, ni se investigó con la debida diligencia los hechos, por lo que hasta la fecha ninguna ha recibido justicia ni reparación por las vulneraciones de sus derechos humanos. Ahora, y quizás Heather puedes adelantar los slides. Ahora, sobre las afectaciones para las niñas y adolescentes que trae consigo esta situación, el ser forzadas a continuar con embarazos forzados y maternidades forzadas, es innegable que la violencia sexual tiene impactos catastróficos en la vida de las niñas. Y sobre todo cuando los estados no garantizan el acceso a todos los servicios de salud integral que necesita una víctima de violación, incluyendo el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. En específico, de acuerdo con los estándares internacionales, la negativa a practicar un aborto puede constituir una forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, lo cual en casos de violación se exacerba, puesto que enfrentar un embarazo forzado y una maternidad forzada trae consigo impactos físicos y psicológicos devastadores. Por lo tanto, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, negar el acceso a un aborto puede afectar de manera irreversible los derechos a la vida, la salud, la integridad, la privacidad, entre otros. Para las niñas y adolescentes en particular, ser forzadas a llevar a término un embarazo forzado no solo puede ocasionar la muerte, sino que trae consigo daños psicológicos graves como ansiedad, miedo, depresión e incluso el suicidio. Además, la evidencia ha demostrado que los embarazos adolescentes y las maternidades forzadas en niñas afectan de manera perjudicial y de manera definitiva todas las esferas de su vida, en particular su salud, su desarrollo emocional y psicosocial, su acceso a la educación y sus proyectos de vida y su futuro. Los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía son claros ejemplos de estos graves impactos. Todas sufrieron graves afectaciones a su salud física y mental, incluyendo tentativas de suicidio, producto de haber sido forzadas a continuar un embarazo no deseado y tener maternidades forzadas. Todas además vieron su acceso a la educación interrumpido, algunas hasta la fecha, y sus proyectos de vida se han visto afectados de manera definitiva. Ahora, ¿cuál es entonces la importancia y el alcance de este litigio estratégico? Como se desprende de esta presentación, estos 4 casos evidencian múltiples violaciones a los derechos humanos que miles de niñas en la región sufren y que perpetúan ciclos de violencia, discriminación y pobreza, situación que, como escucharán en breve, se ha agudizado por la pandemia. En este sentido, la resolución de estos 4 casos por parte del Comité de Derechos Humanos no solo permitirá establecer la responsabilidad internacional de Ecuador, Guatemala y Nicaragua por las violaciones cometidas contra Norma, Fátima, Susana y Lucía, y con ello establecer el deber de garantizarles una reparación integral, sino que además representa una oportunidad única para crear precedentes importantísimos para la región, y aquí voy a resaltar 3 aspectos principales para terminar.
Servirá como un recordatorio de la obligación de los estados de prevenir la violencia sexual y garantizar la atención integral de las víctimas. Servirá también para reforzar el contenido de las obligaciones de los estados, de garantizar el derecho de las niñas y adolescentes a decidir autónomamente sobre su reproducción y por consiguiente su obligación de garantizar el acceso a la información, educación y servicios de salud sexual y reproductiva, sin lo cual las niñas y adolescentes no pueden ejercer libremente sus derechos. Y tercero, y de manera como un componente integral de lo último que mencioné, permitirá avanzar y reforzar la obligación de los estados de garantizarle a las niñas y adolescentes el acceso al servicio de aborto, entendiéndolo como un servicio esencial de salud, especialmente para las niñas víctimas de violación, quienes deben tener acceso a este servicio incondicionalmente e incluso deben poder acceder a este servicio bajo la conocida causal salud, ya que como se evidenció en esta presentación y se va a evidenciar en los próximos paneles, ser víctima de violación sexual y llevar un embarazo forzado supone de por sí riesgos mayores para la salud física y mental y emocional de las niñas. Por lo tanto, y para terminar, la eventual y futura decisión del comité sobre estos casos será emblemática, por cuanto permitirá promover cambios estructurales en Ecuador, Guatemala y Nicaragua y permitirá impulsar estándares internacionales importantes y novedosos para toda la región y el mundo sobre el deber de protección reforzado de las niñas y adolescentes, entendiéndolas como sujetos de derecho y con capacidad para decidir sobre sus vidas, sus cuerpos y sus futuros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por resumir tan, de manera tan excelente 4 casos dificilísimos y que, como bien explicabas, van a sentar, ojalá, precedentes muy importantes en nuestra región y en todo el mundo. La importancia de que estos casos sean conocidos por todas y sean parte de nuestra argumentación en nuestras luchas en cada uno de nuestros países por el acceso a los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, que ni siquiera eso en este momento está garantizado. Vamos a pasar entonces a los paneles centrales, en el cual vamos a hablar de los impactos del COVID-19 para los derechos de niñas en la región desde 3 ejes principales: la violencia sexual, los derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la educación e información sobre salud sexual y reproductiva, evidentemente los 3 muy interrelacionados entre sí. Nuestra primera panelista es Elia Palacios, que va a hablar de la incidencia de la violencia de género y la violencia sexual en Nicaragua. Elia es abogada feminista, psicóloga con especialidad en atención a víctimas y sobrevivientes de violencia en pareja y abuso sexual. Es la directora del equipo de coordinación de la Asociación de Mujeres Aztlatal de Nicaragua. Elia, tienes la palabra, 7 minutos, por favor. Muchas gracias y darle pues la bienvenida a todos los y las participantes y asistentes a este evento. Realmente es importante sumar y ser las voces de esas niñas y adolescentes que no tuvieron esa voz cuando quisieron acceder a la justicia. Quiero iniciar, ¿verdad?, compartiendo un poco cómo estamos en nuestro país, en Nicaragua, o sea, con las incidencias de la violencia sexual. A raíz de la crisis sociopolítica en el 2018 y con la pandemia del COVID-19, la violencia sexual en niñas y adolescentes se ha incrementado. Lamentablemente también las niñas y adolescentes están expuestas al trabajo infantil, a la maternidad y al embarazo forzado, al abuso sexual, a los femicidios. Según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir, en lo que va del año, 7 niñas y adolescentes han sido asesinadas producto de esa violencia machista, pero previamente a esto también fueron víctimas, muchas de ellas, de la violencia sexual. En Nicaragua no se cuenta de estadísticas confiables, claras, que revelen la realidad de esta problemática.
pero además también las secuelas gravísimas que deja en las niñas y en las adolescentes. Con la pandemia del coronavirus hemos escuchado un sinnúmero de mensajes que apuntan y que dicen quédate en casa, porque se supone que el quedarse en casa va a implicar que nos protejamos del coronavirus. Pero las niñas y adolescentes no se protegen de sus agresores sexuales. Está demostrado que la mayoría de ellos están dentro de eso que se conoce como el hogar, como el lugar más seguro, principalmente los padres o las personas que están ahí, que se supone que van a resguardar a la niña, que deberían de garantizarle su seguridad y su vida. Sin embargo, son los principales agresores. El lugar más seguro, ¿verdad?, que se supone que es nuestro hogar, se ha convertido en ese espacio de violencia, de inseguridad, de dolor, de terror para las niñas. Y esto, si bien es cierto en nuestro país, la cuarentena obligatoria no se ha dado, sin embargo, la permanencia de los agresores ha obedecido a los niveles de desempleo que se han venido incrementando y que se supone que al cerrar el año, según FUNIDES, vamos a llegar hasta el 9.2 de incremento de desempleo, lo que hace que los agresores estén ahí con mayor tiempo dentro del hogar. Y algo que quiero también llevar a la discusión, y es que a veces creemos que, o sea, la pandemia ha desatado un mayor incremento, pero a la vez también los niveles de ocurrencia de estos delitos. Y digo de ocurrencia de estos delitos porque si el agresor llegaba por la noche, por ejemplo, al hogar, era el momento en que la niña era expuesta a esa situación de violencia. Es adolescente. Y ahora prácticamente con el desempleo, la ocurrencia ha sido mayor. Por eso es que una de las tendencias o de las consecuencias graves de esta situación son las ideas suicidas de las niñas y de las adolescentes. ¿Por qué? Porque su vida se ve destruida, porque ese proyecto de vida se ve destruido, porque esa persona en la que confiaban, a la que querían, que nunca imaginaron que les iba a hacer daño, es la que se los hizo. Y se los está haciendo en reiteradas ocasiones. ¿Por qué? Por la permanencia dentro de lo que se supone, ¿verdad? Ya lo mencionaba, que sería el hogar seguro. Otra de las cosas que quiero hablar es que los factores que influyen en la violencia sexual, en el abuso sexual, en estas violaciones y atropellos a las niñas y adolescentes, y es la naturalización de la violencia. Esto pasa y se refleja, por ejemplo, en las estadísticas. El Instituto de Medicina Legal reportó prácticamente que al menos cada día 5 niñas son embarazadas producto de violación. Y estos son los casos que se judicializan, ¿verdad? Los casos que llegan. O sea, ¿cuántas niñas y adolescentes realmente están siendo víctimas de abuso y de violencia sexual en este momento? A veces ni siquiera lo visualizamos como sociedad civil, como Estado principalmente. Vas a los servicios públicos, a los hospitales, y se centran más, ¿verdad?, en la atención a las niñas, a las adolescentes, para garantizar que ese embarazo llegue a término, sin preguntarse muchas veces de que si una niña está embarazada es porque fue violada. Y si una adolescente está embarazada, es producto también de una situación, en su mayoría, de violencia sexual. Por otro lado, la falta de acceso a la justicia, derivada de la impunidad. Susana, Lucía, Norma, Fátima, a todas ellas se les fue negada esta justicia. Muchas llegan o logran hablar porque alguien
les pudo apoyar. Sin embargo, cuando van a las autoridades policiales, que es la primera puerta de entrada, no les dan la debida atención, no les dan una atención oportuna y de calidad. No miran realmente el daño de ese actuar delictivo que las afecta para toda la vida. Nosotras hicimos un estudio que se denominó Vidas Robadas, que fue un estudio regional con el apoyo, ¿verdad?, de Plan Parenthood. Sin embargo, vemos que aquí se denominó Vidas Robadas porque justamente la vida de las niñas, de las adolescentes, no vuelve a ser igual. Son vidas robadas. Otra de las cosas que hemos visto también como factores es que, por ejemplo, ahorita en nuestro país, recientemente han salido casi aproximadamente 500 reos comunes, y de los cuales la mayoría han sido agresores, femicidas y abusadores sexuales. Es decir, sin tomar en cuenta los procedimientos legales necesarios para poder aplicar esta figura jurídica y sin tomar en cuenta principalmente, ¿verdad?, el daño que hacen a las víctimas o a la familia de las víctimas. Por eso es que el Estado juega también un papel determinante, por no decir uno de los principales papeles, para que las niñas y las adolescentes accedan a la justicia. Otra de las cosas que tenemos es que no se desarrollan políticas públicas de prevención, no se asignan los recursos financieros necesarios para dar respuesta a esta problemática. No existen albergues para garantizar la seguridad y vida de las niñas, de las adolescentes, de las personas que acompañan los procesos de denuncia, y muchas por temor a las amenazas de los agresores no acuden a interponer la denuncia. Tampoco se aplican las leyes. Podemos ir cerrando, por favor. Sí, tampoco aplican, ¿verdad?, las leyes, las convenciones y los tratados internacionales que tutelan los derechos de las niñas y adolescentes. Quiero decir que en el año 2019 se registraron 4.564 casos y el 95% aproximadamente provenían de denuncias de la policía. O sea, vemos, ¿verdad?, la gran cantidad de denuncias interpuestas y como digo, ¿verdad?, cuántas niñas derecho va a seguir ocurriendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elia. Ahora vamos a pasar la palabra a mi compañera Gabriela Oporto Patroni, que va a hablar de la incidencia de la violencia sexual y la denegación de atención especializada para las sobrevivientes de violencia sexual en Perú. Gabriela es la coordinadora de litigio estratégico de Promsex, es experta en género, violencia, derechos sexuales y reproductivos y diversidades sexuales. Es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha realizado cursos de especialización en género y diversidades sexuales por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional 3 de Febrero. Entonces, Gabriela, tiene 7 minutos a partir de este momento. Gracias. Gracias, Fernanda, y muy agradecida de tener la oportunidad para conversar de estos temas con ustedes el día de hoy. Un poco para contarles la experiencia peruana. En el caso de Perú se declaró la cuarentena nacional, fue acá denominada aislamiento social obligatorio, desde el 16 de marzo, apenas una semana de haberse confirmado el primer caso de coronavirus, y esta cuarentena se prolongó hasta finales del mes de junio. Desde entonces, la cuarentena ha estado focalizada en algunas regiones del país que siguen presentando una alta prevalencia de contagios. Desde el momento en que se dicta la cuarentena, como sucedió en muchos países, todos los servicios quedaron suspendidos, a excepción de bancos, industrias o negocios que producen y distribuyen alimentos, farmacias y
establecimientos de salud. Y en particular, en el caso de los establecimientos de salud, la atención era exclusivamente para pacientes por COVID-19. Las consultas externas, por ejemplo, tratamientos regulares como quimioterapias o hemodiálisis, no quedaron totalmente paralizados, pero sí se dificultó muchísimo el acceso. En el caso de los servicios de salud sexual y reproductiva, como planificación familiar, estos quedaron totalmente suspendidos. Ahora, con este tipo de medida tan restrictiva, lo que sucedió también fue que las instituciones del Estado dejaron de funcionar a menos que sean consideradas esenciales. Y entre ellos, curiosamente, no estuvieron considerados los denominados centros de emergencia mujer. Son oficinas, dependencias del Estado que acompañan a las víctimas de violencia a denunciar no solo con la asesoría de abogades, sino también con acompañamiento psicológico. Incluso se puede ver, se calcula el riesgo que presenta la víctima para ver si es necesario conducirla a un albergue del Estado. Entonces, esta imposibilidad de salir de casa para todos, un país donde además el trabajo y la economía son muy informales, ocasionó que todas, como ya lo hemos mencionado y lo vamos a mencionar a lo largo de este webinario, ocasionó que las mujeres, niñas, niños y adolescentes quedaran encerrados en casa con sus agresores. Esto no solo el cierre de los centros de emergencia mujer no solo impidió que las víctimas de violencia puedan acudir a las dependencias estatales, sino que impuso la dificultad de poder contactar a cualquier instancia de protección. Además de los centros de emergencia mujer, en Perú existe una línea telefónica y un número de WhatsApp al cual se puede contactar. Sin embargo, al estar encerrada con el agresor, hacer una llamada o enviar mensajes puede resultar peligroso para la propia víctima. Y incluso a partir de la situación de dificultad que tenían las víctimas para reportar los casos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó en sus redes sociales un video para comunicar sus canales de atención sin audio por la propia seguridad de la víctima. Lo decía en los títulos del video, ¿no? El Perú, quizás con mucha similitud como en otros países de la región, hay un problema con la llamada desaparición de mujeres. No tenemos un sistema unificado que permita registrar las desapariciones que se reportan, y eso hace que haya subregistro, pero a pesar de este subregistro, cuarentena hemos tenido reportadas la desaparición de aproximadamente 900 mujeres. Hemos estado en 100 días y hemos estado en cuarentena poco más de 100 días. El 27 de julio de este año se habían reportado ya 102 muertes violentas de mujeres. Feminicidio o femicidio, lo que se llama en la región. Y hay que mencionar que estas son diferentes cifras, es decir, las 900 mujeres desaparecidas no son las más de 100 que han sido asesinadas presumiblemente en este tiempo. Además de eso, en lo que va del año 2020, es decir, hasta el día de hoy, 466 niñas menores de 14 años se han convertido en madres en el Perú. Como dato, para comprender qué revela esta cifra, es necesario que se sepa que en el Perú ningún menor de 14 años puede dar consentimiento para tener relaciones sexuales. Es decir, cualquier menor de 14 años o cualquier contacto de naturaleza sexual con un menor de 14 años se presume como violación, se debería presumir como violación sexual. Esto como un reflejo de la situación de violencia sexual que existe contra niñas menores de 14 años, y además como reflejo de la inaplicación del protocolo de aborto terapéutico que existe en el Perú, que permite la interrupción legal del embarazo en
situaciones que pongan en riesgo la salud y la vida de la madre. Y creo que acá, ya lo han comentado, existe amplia evidencia de la mortalidad materna que se incrementa mientras más joven es la gestante. Así que eso solo como referencia. Y además, en el Perú, durante la cuarentena, la línea 100, que es este número de teléfono del ministerio que permite reportar casos de violencia, recibió casi 68.000 llamadas, o más de 100 días. Estas llamadas, 17.000, estaban referidas a actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, algo que quizás muchos puede sorprender y a otros de repente no tanto, que ya conocíamos esa situación, el encierro potenció la violencia, la violencia contra niñas, niños y adolescentes y contra mujeres. El estar encerrados con sus agresores no significó estar libres, o el estar encerrados en casa, como se dijo hace un rato, no significó estar más seguros, sino estar expuestos a violencia. La imposibilidad de salir, el cierre de las oficinas del Estado, los centros de emergencia mujer, significó la imposibilidad de acudir directamente a las autoridades. Entonces, la cuarentena en Perú, quizás sin tanta sorpresa y lamentablemente, hizo más difícil para las víctimas de violencia reportar a sus agresores y poder denunciar efectivamente. Y digamos, de forma contraria a lo que son las obligaciones del Estado, no potenció los servicios, sino que los cerró, dejó de aplicar protocolos, dejó de aplicar normativas y dejó desprotegidas a las víctimas de este tipo de violencia. Gracias. Gracias, muchas gracias Gabriela y también gracias por ajustarte al tiempo. Dos situaciones, las de Nicaragua y las de Perú, que si bien en la incidencia de la pandemia y en las medidas que han tomado los gobiernos son diferentes, el impacto que la pandemia está teniendo en la vida y la salud de las mujeres y las niñas, lamentablemente, situaciones igualmente espeluznantes. Vamos a pasar la palabra ahora a Jessica María Cardona, que nos va a hablar sobre la exacerbación de los impactos de violencia sexual por falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en Guatemala. Jessica es abogada litigante de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo y defensora de los derechos de la mujer, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales con el título de abogada y notaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha participado en el primer Seminario Nacional Herramientas para la Prevención de Genocidio y Atrocidades Masivas y también en el primer Encuentro Mesoamericano de Reparación Transformadora por los Derechos de las Niñas, Adolescentes y Mujeres Indígenas sobrevivientes de violencia sexual. Jessica, te paso la palabra por 7 minutos, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todos. Un placer estar el día de hoy en este webinario. El tema a abordar el día de hoy por mi persona es impactos de la violencia sexual agravados por la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva con una perspectiva de Guatemala. Antes de iniciar, debemos tomar en cuenta que la violencia contra la mujer y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva antes de la pandemia de COVID-19, antes del confinamiento, ya era un tema complicado y ahora con esta situación que vivimos a nivel mundial, este impacto se ha incrementado considerablemente, alrededor de 28.000 denuncias a partir de marzo de violencia contra la mujer y 500 de estos de violencia sexual. La siguiente presentación, diapositiva, por favor. Gracias. Iniciaré haciendo referencia a las medidas que a partir de lo anterior adoptó el gobierno de Guatemala. El gobierno de Guatemala inició decretando un estado de calamidad pública, el cual fue publicado el 6 de marzo y el cual ha venido siendo modificado y ampliado. Actualmente tenemos un estado de calamidad que tiene vigencia hasta el mes de septiembre. ¿Qué implica este estado de calamidad pública? Acá seré muy puntual
en lo que afecta y uno de ellos es que limita el derecho a la libre locomoción, limitando la circulación de vehículos, personas o impidiendo la salida o entrada en municipios o departamentos que se vean afectados por este virus. Acá el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está enfocado totalmente en el tema COVID-19. El primer caso positivo acá en Guatemala fue el 13 de marzo. 3 días después, el presidente Alejandro Yamatei impulsó medidas de contención. Dentro de estas estaba el cierre inmediato de las fronteras, la cancelación de escuelas, universidades y otras actividades educativas, el cese de trabajos no esenciales y, muy importante acá, el transporte público. Una semana después, el 21 de marzo, se impulsó un toque de queda de 12 horas, el cual quedó prohibida la circulación de vehículos y de personas con un inicio, digamos, de 16 horas a 4 horas, y el cual ha venido siendo modificado. Estuvimos en un toque de queda de 18 horas a 5 horas y actualmente estamos en un toque de queda de 21 a 4 horas. El toque de queda y la falta de transporte público han tenido un fuerte impacto en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. ¿Por qué? Porque ellas dependen de los servicios que brinda el Estado de Guatemala, ya que en su mayoría pues, son de bajos recursos, no cuentan con un vehículo, no cuentan con recursos para pagar taxi o pagar un Uber o cualquier otro medio para poder acceder a los servicios de salud, y también no solo de salud, sino que también de justicia. La siguiente, por favor. En Guatemala contamos con 43 clínicas de violencia sexual que están ubicadas en la red de hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 43 ya incluyendo la clínica de modelo de atención integral de niñez y adolescencia, MAINA. Estas, entre comillas, están atendiendo con total normalidad según los medios de comunicación, abierta las 24 horas, los 365 días del año, y pues cuentan con un personal profesional, tal cual lo indica en la diapositiva, una enfermera, ginecóloga, pediatra, psicóloga y una trabajadora social. Obviamente, la realidad de las clínicas es otra. No cuenta con todos los medicamentos, tampoco con esa atención que especifican los medios de comunicación. Con las clínicas de violencia sexual, lo que sucede es que se encuentran ubicadas en los hospitales nacionales. Estos hospitales nacionales están ubicados en las cabeceras departamentales. Acá hay un gran impacto en el acceso a la salud sexual y reproductiva, como lo mencioné al inicio, el COVID-19, el confinamiento, pues antes de todo esto ya era un tema complicado y ahora pues se ha incrementado con el toque de queda, la suspensión del transporte público, y además de ello, en el tema de justicia, con las denuncias, porque bien se ha habilitado un número que es el 1572 del Ministerio Público, pero pues no todas las personas cuentan con este acceso. Entonces, pues hay muchos casos que también se quedan sin ser denunciados. ¿Qué sucede acá también con las niñas, adolescentes y mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el área rural? ¿Cómo se van a trasladar a las cabeceras departamentales, estando en la mayoría de casos a kilómetros de la cabecera departamental? Es cierto que en algunas aldeas se cuenta con un puesto de salud que es como de menor categoría que un hospital, pero estos no cuentan con un kit de emergencia, profilácticos o con los medicamentos necesarios para atender estas emergencias, sino que es necesario que estos puedan referir al Hospital Nacional. Es entonces acá donde muchas niñas, muchos adolescentes se quedan sin atención médica y muchos casos no llegan a ser denunciados. La siguiente, ya voy a terminar. Acá ejemplificaré 2 casos súper rápido que ilustran patrones de conexión con el caso de Fátima, y es que uno del área urbana y el otro del área rural, ambas niñas con una maternidad forzada de 12 años, un embarazo y maternidad forzada de 12 años, quienes no tuvieron acceso a un aborto terapéutico, y bueno, a pesar que acá en Guatemala el aborto terapéutico es legal, en estos casos estaba en riesgo su vida, su cuerpo no estaba preparado para esta situación,
más no tuvieron este acceso. El Estado de Guatemala no les ha brindado ningún seguimiento a estos casos. Nos ha tocado a sociedad civil tener que ver y dar seguimiento a muchos de estos accesos. En estos casos vemos fuertes impactos en el acceso a la salud sexual y reproductiva y también a la justicia, como el Estado de Guatemala no se hace responsable y pues no da un seguimiento. Y aparte de esto pues se ilustra un patrón de conexión con el caso de Fátima. Como conclusión, los derechos de las mujeres en materia de salud y justicia deben garantizarse con o sin pandemia. Los servicios de salud y justicia deben mantener la atención, deben garantizarse y las personas vulnerables deben ser respaldadas. Además, los servicios de atención especializada como clínicas en hospitales deben de atender las 24 horas, ya que la violencia sexual es una emergencia médica y se deben asegurar las medidas de protección y, muy importante, las garantías de no repetición a las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Vamos a pasar la palabra a Ana Vera, que va a hablar de la denegación del acceso a la información y servicios de salud reproductiva en Ecuador. Ana es la directora ejecutiva del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos Surcuna, Ecuador. Es socióloga y abogada feminista, máster en ciencias sociales con énfasis en comunicación y opinión pública. Es experta en derechos sexuales y reproductivos y activista en temas de derechos de las mujeres por más de 10 años. Ana, te cedo la palabra por 10 minutos. 7. No te estamos escuchando. Me parece que tu micrófono está en silencio. No. ¿Me pueden escuchar mejor? Ahora sí, muchas gracias. Súper. Perfecto. Disculpen, siempre hay problemas técnicos. Lo primero que quería decir es que agradezco este espacio porque es la posibilidad de visibilizar una realidad que es regional, que es la realidad que vivimos las mujeres y las niñas, tanto en el acceso a la justicia como en el acceso a la salud, y en específico a la salud sexual y a la salud reproductiva. Yo voy a hablar un poco del caso de Ecuador, voy a intentar ligar un poco lo que está sucediendo también con el caso de Norma, que es el caso que estamos litigando ante el Comité de Derechos Humanos, intentando dar como una perspectiva que nos permita mirar cómo estos problemas son problemas que vienen de mucho tiempo atrás y que se han mantenido justamente en el tiempo. Lo primero que quiero resaltar es que la violencia contra las mujeres y contra las niñas está generalizada en nuestra región. Es sumamente común y está naturalizada. Y no han habido respuestas integrales para responder frente a esta violencia por parte de los estados. Los estados no garantizan a las mujeres y niñas ni acceso a la justicia ni acceso a la información para que sepan cómo actuar de manera adecuada en estos casos y qué hacer. El embarazo forzado es una realidad constante en nuestro país y yo creo que en toda la región. Las niñas no tienen acceso a información que les permita saber en qué casos podrían optar por un aborto legal, aun cuando los marcos de los países tienden a permitir el aborto, por ejemplo, por causal salud, caso en el cual todas las niñas que han sido víctimas de una violación y de un embarazo forzado deberían poder acceder a este servicio de salud. Sin embargo, esto no sucedía antes de la pandemia y con la pandemia se ha agravado aún más. En Ecuador, lo que nos muestra la pandemia es que la situación de mujeres y niñas es mucho más grave. Un poco por varios factores que ya han nombrado mis compañeras, como la restricción de movilidad, el encontrarse encerradas con los agresores, lo cual dificulta incluso que ellas puedan pedir ayuda o puedan acceder a cualquier tipo de servicio donde se visibilice esta violencia. Durante este tiempo, nosotras hemos recibido varias denuncias de casos donde tanto la información como el acceso a servicios de salud reproductiva han sido negados. Si bien el Estado ecuatoriano, por ejemplo, ha emitido un protocolo para que se brinde anticoncepción y para que se brinde atención en lo que sería relativo al parto y al embarazo, temas como el aborto legal, la atención a complicaciones obstétricas han quedado olvidados, como si no fueran parte de estos servicios esenciales. Y lo que ha sucedido es que las mujeres han estado negadas de esta posibilidad de acceso.
nosotras hemos registrado más de 12 casos donde mujeres que llegan con complicaciones obstétricas a hospitales se les niega la atención con la excusa de la pandemia o diciendo que no existen las capacidades para atender este tipo de mujeres en casos muy graves. Tuvimos un caso incluso de una mujer con un embarazo ectópico de 6.3 semanas que estaba muy cerca de convertirse en una emergencia médica que ponía en riesgo su vida. Mujeres a las que les han denegado de forma sistemática la atención en salud reproductiva especialmente. ¿Qué sucede con el tema del aborto legal? En el Ecuador las cifras de violencia sexual son alarmantes. 1 de 4 mujeres ha sido víctima de violencia sexual y de acuerdo a las cifras de Fiscalía, más del 60% de los casos de violencia sexual se cometen contra niñas menores de 14 años. La mayoría de estos casos, al darse en contextos familiares, traen como consecuencias posibles y potenciales embarazos forzados por la sistematicidad y repetición en que ocurre la violencia sexual. Estas niñas ahorita se encuentran encerradas con sus agresores, conjuntamente con sus madres y con otras mujeres, y es muy difícil que puedan acceder a justicia, porque primero tienen limitada la movilidad, después la posibilidad de contactarse. Nosotras tenemos una línea de ayuda y de información donde recibimos muchos mensajes, pero las mujeres tienen dificultad incluso, por ejemplo, de hablar con los servicios o de poder salir de la casa. No solamente por todas las restricciones que estamos diciendo y lo que implica dentro de este contexto, sino también por otro tipo de brechas que impiden a las mujeres poder acceder a estos servicios. Por ejemplo, el tema del desconocimiento, por ejemplo, la falta de información adecuada por parte de los estados, que además tienen esta obligación de transparencia activa, o sea, de ofrecer el servicio más allá de que las mujeres lo demanden. El servicio de aborto legal es un servicio que sistemáticamente se niega en el Ecuador a las mujeres y a niños. En el caso de Norma, por ejemplo, que fue embarazada y que tuvo una maternidad forzada, consecuencia de violencia sexual, ella debieron haberle ofertado la posibilidad de interrumpir un embarazo por causa de salud, cosa que no sucedió. Lo mismo sigue sucediendo ahora, solamente que en el caso de la pandemia, estas brechas se siguen incrementando aún más. Hemos recibido como varios casos de niñas que han estado en este tipo de casos, víctimas de violencia sexual con embarazos que primero no pueden denunciar porque viven con sus agresores, porque los agresores controlan su movilidad, controlan la posibilidad de contacto con los servicios de atención, porque además si llegaran a llamar a la policía no tiene una formación adecuada, muchas veces actúa de forma revictimizante, se niega a sacar a los agresores del lugar porque no tiene lugares a donde sacarlo, o pide a las víctimas que les paguen hoteles y lugares donde los agresores puedan estar, y esto dificulta que ellas puedan tomar decisiones sobre su vida reproductiva y sobre su vida sexual en general, y las expone a la repetición de la violencia. Lo que ha sucedido en los casos, por ejemplo, donde las mujeres han solicitado incluso abortos legales en este país, dentro del marco legal donde está permitido, es que ni siquiera se atienden las solicitudes. Se las deja esperando un montón de tiempo y los tiempos van pasando, los embarazos van avanzando y la angustia que tienen las mujeres y niñas también aumenta. Siendo que son servicios de la sociedad civil quienes generalmente tienen que suplir este rol del Estado para permitir que las mujeres accedan a la salud reproductiva. Ya termino, Fer, un minuto más. En este sentido, es sumamente importante que reflexionemos sobre la necesidad de lograr que los servicios de salud reproductiva sean esenciales. Pero no solamente basta con que existan protocolos, porque, por ejemplo, yo les decía que en el tema de anticoncepción y de parto y embarazo hay protocolos en nuestro país, sino con que esos protocolos sean socializados a la población para que la población sepa que puede demandar estos derechos. Pero además con que esos protocolos sean claros, incluyen no solo temas de salud sexual o de embarazo y parto, que son los temas donde siempre el Estado está garantizando la atención, sino los temas de aborto legal. Nosotras hemos trabajado en incidencia para lograr que efectivamente estos temas se garanticen y lamentablemente la respuesta ha sido la negación de incluir los temas de salud reproductiva como aborto legal, como complicaciones obstétricas dentro de las normativas. Y esto pone en riesgo gravemente la salud y la vida de las niñas y de las mujeres. Entonces es muy importante que toda la región reflexione sobre la necesidad de que los servicios de salud reproductiva y en específico de aborto legal de atención a complicaciones obstétricas puedan ser considerados esenciales y puedan garantizarse de forma prioritaria tanto en tiempos de pandemia como en tiempos de normalidad, porque son los servicios que más se denegan y que más ponen en riesgo los derechos de estas niñas y mujeres, sometiéndoles a una vulneración de sus derechos humanos, ¿no? Y a violencia reproductiva, como lo dijo María al iniciar este chat. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querida Ana, y además que has cumplido maravillosamente con el tiempo. Bueno, para finalizar con este panel de la visión desde distintos países, vamos a darle la palabra a Victoria Maldonado, que nos va a hablar de la importancia de garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva y el acceso a la información en Guatemala. Ana Victoria es dirigente, activista y militante en espacios comunitarios y académicos de lucha por los derechos humanos de las mujeres, la población indígena, la niñez y la adolescencia. Es integrante del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva OSAR Guatemala e investigadora social con enfoque de género y multiculturalidad en temas relacionados a salud sexual y reproductiva y derechos humanos. Hizo parte del grupo asesor de la sociedad civil para ONU Mujeres Guatemala. Es estudiante del doctorado Derecho al Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ana Victoria, tienes la palabra por 7 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo este espacio. Creo muy importante que, como bien decían, es una situación que vivimos a nivel regional, que estamos procurando y estamos trabajando en favor de las niñas. Así que espero no tardarme más del tiempo que se me ha asignado y pediría, por favor, que me pudieran cambiar la diapositiva. Bien, quisiéramos iniciar, dentro de nuestra organización nos hemos especializado en el tema del monitoreo, la incidencia y el diálogo político. En ese marco de ideas quisiera expresar que efectivamente los embarazos que hoy en Guatemala tenemos de las niñas en esas edades y que este evento lo hacemos en la reivindicación de esos derechos de Norma, Fátima, Susana y Lucía, tienen que ver con las acciones que podemos hacer dentro del país y fuera de las fronteras. En ese orden de ideas, quisiera expresar que en la pantalla que ahora ven tenemos 1.962 embarazos de niñas entre 10 y 14 años y 44.901 embarazos entre 15 y 19 años. La gráfica a la par nos muestra el tema de la fecundidad de acuerdo a lo que establece el censo, el último censo que tenemos en el país. Tenemos que efectivamente el promedio de hijos desciende a mayor nivel de educación, que es lo que nos muestra el censo. También tenemos una tabla en donde hablamos del número de hijos según edad de la madre, algo que monitoreamos. Es inconcebible pensar que hay niñas de 14 y de 15 años que a esa edad, por ejemplo, si nos vemos la columna amarilla, de 15 años hay 2 niñas que ya tienen 3 hijos. Esto obviamente es la parte que nos mueve a poder mostrar en incidencia cómo es que esta realidad la viven difícilmente las niñas en el mundo y particularmente con estos datos en Guatemala. La otra, si me hiciera favor. En la siguiente diapositiva hemos tratado de abordar el tema desde los efectos de la salud y efectivamente en el efecto social o educativo, que es la que estamos viendo ahora, el embarazo esperado es una pregunta, ¿verdad? Realmente, ¿cómo las mujeres esperamos un embarazo y a qué edad? Lo otro es que tiene que ver con esa agresión, esa violencia, esa discriminación que se sufre. No para todas el tema del embarazo es una bendición, no para todas es aceptable. En las niñas particularmente esta agresión, esta violencia sexual se traduce en ese círculo de pobreza, se traduce en el destierro, en el desarraigo de las mujeres, particularmente de las mujeres indígenas. Creemos que los últimos casos en los que nos hemos encontrado dentro de la cultura, el valor de la palabra es muy importante, que nos regimos por todo una cosmovisión y una visión ancestral, que el día de hoy, por ejemplo, tiene un significado que es acabal y que en ese significado es el día, la noche, es lo oscuro, es la claridad, es lo que nos muestra, digamos, cómo podemos desde la cultura ir haciendo esos cambios significativos.
Creemos que ese desarraigo y ese destierro entonces está orillando al exilio cultural desde nuestros pueblos para expulsar a las niñas de sus comunidades. La naturalización y la costumbre de las niñas y de las comunidades lo que ha hecho es que no es una costumbre ancestral, es una costumbre patriarcal que ha hecho y ha orillado a las niñas a tomar decisiones y a las familias que tienen que ver entonces con que se acepte de manera natural, se acepte de manera normal, que lo que no hace, lo que no pasa con una vecina, con una niña, con una prima, de que encuentre la respuesta en la justicia, entonces es aceptado en la comunidad. Trunca totalmente el proyecto de vida. Hemos visto cómo el mayor número de niñas ha abandonado totalmente la escuela y no se encuentra un registro real en el tema de por qué se abandonó la escuela. En el derecho a la educación, pues obviamente lo que nosotras vemos y lo que hemos encontrado es que ha sido que la educación en nuestro país no hay acceso. Hay muchas comunidades en donde las niñas, y eso es un factor determinante para el tema de la violencia sexual, es que han sido agredidas sexualmente justo cuando se encontraban camino a la escuela. En la siguiente gráfica, en la siguiente diapositiva, perdón, si no la pudieran cambiar, vamos a ver si se muestra el tema de las estadísticas que nosotros tenemos en el país con relación al registro. Bueno, entonces, efectos de la salud. En los efectos de la salud tenemos algo que hemos visto, ha sido el incremento, no me voy a detener mucho en ello, pero bueno, nos cambiaron ahora las estadísticas de los registros de nacimiento. Tal vez aquí abordar, ¿verdad?, de manera rápida, que el registro de nacimiento según edad de la madre que hemos estado monitoreando, hemos encontrado que hay un subregistro de un 44% menos comparado con el año pasado. Esto lo que nos marca es un contexto en el marco del confinamiento de que no se están registrando los nacimientos, no solo de las niñas, sino también de las mujeres adultas, porque efectivamente en Guatemala tenemos un alto porcentaje, un 40% a nivel nacional de partos atendidos por comadronas. Eso significa entonces que el parto es domiciliar, que hay toda una costumbre ancestral, cosmogónica del tema de la atención del parto, pero esa atención del parto hoy en el marco del confinamiento ha quedado ahí porque ha sido difícil salir a la inscripción de los bebés, ha sido difícil salir a la inscripción, a la vacunación de estos niños. Entonces vemos cómo el año pasado registrábamos 44.661 registros de nacimiento y hoy estamos registrando 24.669. En las edades de 10 a 14 años, el año pasado a esta fecha, de enero a junio, el año pasado registrábamos 1.254 y hoy se registran 662. Con este panorama, hoy sí la diapositiva de la salud, perdón, lo que queremos enfatizar es que este impacto de los efectos de la salud en las niñas tiene que ver entonces con lo que nos hemos encontrado de la mala nutrición, de esas complicaciones médicas, de ese crecimiento tardío, de esa malnutrición que tienen las niñas, y eso está relacionado a la pobreza, que comen, cómo se alimentan, tiene que ver mucho entonces con esos partos prematuros, romper, digamos, el tema de la atención integral y del manejo de la culpa es importante. Hay un rechazo manifestado en muchos de los casos que hemos visto. Esto tiene un efecto, como bien dicen, psicológico, pero también dentro de la cultura es el no poder cuidar. Las niñas, en los casos de Norma, de Fátima, de Susana, lo que se ha encontrado en la documentación de los casos es que efectivamente ellas pues no tuvieron ese derecho al acceso, y que eso también tiene que ver con las niñas con las que nos encontramos hoy, de que si no cuidan, que si no amamantan, que si no atienden, son malas madres, cuando ellas no pidieron este embarazo. Esto efectivamente entonces hay que trabajarlo mucho, porque hoy tenemos en este marco de la pandemia que las niñas no están recibiendo, ni las víctimas de violencia sexual, ese tratamiento
psicológico del cual tienen derecho para la salud mental, porque no hay un servicio público de transporte que les permita a ellas llegar hasta los servicios de salud donde se brinda esta atención. Con ello, entonces, me quedaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y entonces, con Ana Victoria hemos terminado este segundo panel que nos trajo ejemplos de las situaciones en varios de nuestros países que, como ella muy bien dijo, lamentablemente son muy parecidas y esta es una preocupación regional. Jessica, Ana Vera y Ana Victoria han hablado de la situación en Guatemala y en Ecuador, mucho énfasis en los patrones históricos de esta discriminación, y en Guatemala les agradezco que hayan traído a la mesa la situación de las mujeres rurales y de las mujeres indígenas, y de las mujeres y las niñas indígenas, porque evidentemente hay discriminaciones que se intersectan también en estas realidades y que hacen todavía mucho más difícil transitar esta pandemia y la pandemia anterior que teníamos de violencia contra. Para cerrar, vamos a darle la palabra a Carla Aguirre, que va a hablar sobre cómo haríamos para construir una nueva normalidad. Carla es la directora de comunicaciones de Planned Parenthood Global, es especialista en la creación de estrategias para el cambio social, experta en género y derechos humanos. Ha trabajado en Article 19, en ACNUR, el Gobierno de México y en medios de comunicación. Cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democratización, licenciatura en Relaciones Internacionales y diploma en Análisis Político y Acciones Colectivas. Carla, te paso la palabra por 6 minutos. Muchísimas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes. Es de verdad un gusto enorme poder compartir este espacio con compañeras con quienes desde Planned Parenthood Global hemos venido emprendiendo muchos esfuerzos para dar a conocer las realidades que enfrentan las niñas en América Latina y exigir a los estados la toma de medidas para atenderlas. Entre estos esfuerzos está el litigio estratégico que se ha venido mencionando a lo largo de esta conversación y también la campaña Niñas No Madres, que ha venido pues reuniendo diversas voces y voluntades a lo largo de toda la región. Y es que la consigna Niñas No Madres hoy tiene que escucharse más fuerte que nunca. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Es que estamos hablando de que hoy está en juego la salud y el futuro de miles de niñas en América Latina, debido por un lado a esa pandemia de violencia sexual preexistente a la COVID-19, la cual se agudiza, y por otro lado debido a un sistema que ya ignoraba las necesidades y derechos de las niñas y que ahora con la COVID-19 pues los sigue relegando aún más. En algunas lecturas esto puede ser pues por la falta de capacidad ante una situación que ha desbordado a las estructuras de los estados, y en otras lecturas esto puede ser también debido a la falta de voluntad política y el sentido de dónde está lo prioritario y digamos, o sea, ¿qué es lo que realmente importa? Si pasamos a la siguiente. Creo que mucho se ha hablado de las diferentes lecciones que nos ha traído esta pandemia de la COVID-19, pero a mí me gustaría invitarles hoy a centrarnos en una. Creo que la pandemia nos ha mostrado que cambios profundos son necesarios, pero la pandemia nos ha mostrado también que cambios profundos son posibles. Estamos en un momento clave, en un punto de inflexión para construir y reconstruir. Creo que es absolutamente inaceptable regresar a esa normalidad en la que América Latina es la región con las tasas más altas de embarazos no deseados en niñas. Esa América Latina que en su momento le dio la espalda a Norma, a Fátima, a Susana y a Lucía, o como veíamos a Aurora, a Francisca, que les arrebata la voz, la salud y el futuro a miles de niñas, particularmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, a través de una cadena de negligencias e injusticias, que como hemos visto van pues desde una falta de protección ante la violencia sexual hasta la denegación de acceso a servicios esenciales de salud, obligando a las niñas a convertirse en madres. Creo que la construcción de una nueva normalidad exige deshacer esa cadena de injusticias y violencias.
Y para ello tenemos que tener claro el punto de partida. Como se ha descrito, los riesgos de violencia sexual y embarazos forzados para niñas se han agudizado. Esto significa que las mujeres y niñas necesitan mayor acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, no menos. Hoy las niñas necesitan más información, más herramientas, no menos. Si no actuamos ya, los daños y efectos de la violencia sexual se intensificarán y se consolidarán. En un contexto en el que los sistemas de salud enfrentan presiones tan grandes por la COVID-19, las brechas en el acceso se han empeorado. Es crucial identificar las formas para acercar los servicios de salud sexual y reproductiva, que tal como se ha venido mencionando a lo largo de esta conversación y tal como la Organización Mundial de la Salud lo ha establecido, son servicios esenciales de salud. Una manera de abordar las inequidades que existen en el acceso a estos servicios esenciales es la expansión de modelos que ponen mayor control y poder en las manos de las mujeres y las niñas. Debemos expandir opciones de acceso, por ejemplo, a través de la telesalud y ampliando la definición de los proveedores, de las y los proveedores competentes para incluir agentes comunitarios. Todo esto con el objetivo de salvaguardar los derechos de las mujeres y las niñas y a su vez reducir las barreras que actualmente existen. Debemos construir una nueva normalidad en la que una niña que ha sufrido violencia sexual pueda tener acceso a la anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo. En caso de enfrentar un embarazo resultado de violencia sexual que pone en riesgo su salud y su vida, una niña necesita tener la opción de interrumpirlo. Tanto en Guatemala como en Ecuador o en Perú, como lo hemos estado conversando, la interrupción del embarazo es legal para evitar un riesgo en la salud y la vida de mujeres y niñas. Nicaragua violenta sus obligaciones internacionales y atenta contra la salud de las mujeres y las niñas con la penalización total del aborto. En esta nueva normalidad, los estados deben contar con los protocolos y mecanismos necesarios para asegurar el acceso a este servicio esencial de salud, que es un procedimiento sumamente seguro cuando se realiza en las condiciones adecuadas y que puede salvar la vida de una niña que ha sufrido abuso. Por otro lado, en esta nueva normalidad, los estados deben asegurar el acceso a información y a educación sexual integral. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí creo que hay dos elementos importantes a destacar. Por un lado, la educación sexual integral le proporciona a las niñas y a los niños la posibilidad de identificar situaciones de abuso y les da también herramientas para denunciar esos abusos. Por otro lado, la información y la educación sexual integral es una herramienta fundamental para derribar los estereotipos y los prejuicios discriminatorios respecto a los roles y las dinámicas de poder desigual entre géneros. Es decir, la información y la educación sexual es uno de los caminos más poderosos que tenemos para desterrar las bases de la violencia sexual contra las mujeres y niñas. En ese sentido, la nueva normalidad exige que los sistemas educativos a distancia aseguren que niñas y niños reciban la información necesaria y contemplen mecanismos para la denuncia de situaciones de abuso. Se deben redoblar esfuerzos para identificar posibles señales de violencia en el hogar. ¿Podemos pasar a la siguiente? Creo que la construcción de esta nueva normalidad pasa porque los estados pongan a las niñas y sus derechos en el centro. Las acciones estatales y políticas públicas deben responder a que la vida de todas las niñas importa. Debe comprenderse, como hemos podido ver aquí, que esta pandemia nos ha afectado a todos, pero no nos ha afectado a todos por igual. Estas dos pandemias que estamos enfrentando están teniendo un impacto diferenciado en las niñas, pero son las niñas indígenas, las que viven en zonas rurales y las que viven en situaciones de pobreza quienes enfrentan más severamente las consecuencias. Creo que debe quedar clarísimo que el acceso a la justicia para una niña víctima de violencia sexual va más allá del castigo a los responsables e incluye necesariamente la posibilidad de resarcir su proyecto de vida. Desde acá, la valentía de Norma, Susana, Fátima, Lucía nos ha llenado de esperanza. Ellas han emprendido el camino de este litigio del que hemos venido conversando para exigir que los estados tomen las medidas necesarias para que sus historias no se repitan y ninguna niña más tenga que pasar por lo que ellas han pasado. Entonces, bueno, pues hoy les invitamos a quienes nos acompañan a que sumen su voz a la de Fátima, a la de Norma, Susana y Lucía para exigir a los estados la construcción de una nueva normalidad en la que todas las niñas puedan crecer sanas, fuertes y seguras.
Ahí encontrarán la dirección en el sitio web de la campaña Niñas No Madres, www.org/alza la voz, donde encontrarán una petición que la campaña Niñas No Madres dirige a los estados latinoamericanos para atender esta grave problemática. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por darnos este cierre esperanzador. Pues bueno, todas las que estamos aquí lo hacemos porque creemos que otro mundo es posible y estamos luchando juntas para eso, ¿no? Parece súper importante también mostrar estas historias de resiliencia y de lucha, y todas las que estamos detrás apoyando y sosteniendo a las niñas valientes, a sus abogados, a las organizaciones que las han ido acompañando para conseguir justicia y a través de ellas cambiar la realidad latinoamericana. Yo, si les parece, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero hay algunas preguntas muy puntuales y que me parece que nos van a interesar a todas. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo en quedarse unos 10 minutitos más, yo voy a leer 3 preguntas a la vez y les voy a pedir que sean muy concretas en contestarlas, por favor. La primera es para las colegas del Centro de Derechos Reproductivos y es una pregunta sobre dónde están, en qué estado actual están los procesos de los casos ante el Comité de Derechos Humanos. La segunda es para Ana Cristina Vera. Preguntan los profesionales de la salud, los médicos obstetras, ¿cómo pueden ellos ayudar en esta época de pandemia y en esta época de violencia, que la pandemia afecta tanto el tema de la violencia contra las mujeres y niñas? Y por último, una para Ana Victoria. Alguien dice aquí que le ha impactado mucho los datos que ella presenta. Si nos puede compartir algún link donde podamos conocer más y consultarlos, por favor. Entonces, no sé si María o Cata están por ahí para contestar la primera pregunta. Sí, claro que sí. Gracias, Fernanda, y gracias por esa pregunta. Estos 4 casos fueron presentados de manera conjunta el 29 de mayo de 2019 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, y están en la fase inicial del litigio, en la cual los estados están o ya han proporcionado sus observaciones sobre las peticiones individuales o están por proporcionar estas observaciones, y de nuestro lado, de la parte de las organizaciones que representamos, a Norma, Fátima, Susana y Lucía, estamos trabajando en las observaciones a esas respuestas de los estados. Entonces, solo recordar que como estos casos son contra el estado de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, cada caso pues tiene que llevarse de acuerdo con la respuesta que lleve cada estado, y se estará haciendo seguimiento a este proceso de litigio durante los próximos años para lograr una resolución por parte del comité. Gracias, querida. Gracias. Ana, Vera. ¿También ahí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que los profesionales de la salud tienen muchos roles justamente para apoyar el acceso de las mujeres a salud sexual y a salud reproductiva. Creo que lo que se requiere es compromiso y acción comprometida, porque es súper importante lo que ustedes pueden hacer desde los servicios. Hay servicios que atienden de forma sumamente diferente a las mujeres, que cuando una llega se siente absolutamente acogida, y que además cuando demanda el servicio de salud le ofrecen absolutamente todo lo que está disponible, incluido, por ejemplo, un trato adecuado, un trato humanizado, un trato adecuado en los temas sobre todo de aborto, ¿no? Donde es muy complejo el trato a las mujeres porque hay mucha violencia obstétrica. Creo que comprometerse con la vida de las mujeres, comprometerse con su salud e intentar brindar una atención en salud que garantice derechos es lo fundamental. Y eso implica también transformarse en un agente de cambio dentro del servicio de salud donde uno está, donde efectivamente nuestras acciones, nuestras formas de hablar, lo que hacen es ir generando un servicio mucho más amigable para las mujeres y un servicio donde se brinde atención de calidad realmente centrada en los derechos humanos. Yo creo que son unos aliados y aliadas indispensables en la lucha, y que es fundamental justamente que tomen postura y que se comprometan con los derechos humanos de las mujeres y de las distintas poblaciones que
que existen, ¿no? Porque justamente a partir de su rol de agentes de cambio se puede transformar un montón la realidad. Quisiera saber si me escuchan. Hola. Ya. Sí. Bueno, para la pregunta nuestra, sí, efectivamente los datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva lo encuentran en la página del Facebook, que así es como lo encuentran, Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva Guatemala. Ahí están los datos que hemos compartido. Decirles que efectivamente estamos cada vez desarrollando más acciones innovadoras para ello, son herramientas, hay una aplicación que hoy estamos desarrollando también desde los SAR que tiene que ver con el tema de la aplicación en el teléfono para poder vincular las estadísticas, los casos y la persecución penal. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Bueno, entonces vamos a cerrar este maravilloso evento. Creo que ha sido muy rico en ejemplos. Les agradezco mucho a todas las participantes. Creo que ha mostrado que lamentablemente los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía no son casos aislados, que representan una problemática regional en donde hoy hemos hablado de ejemplos de algunos países, pero lamentablemente hay niñas de 10 a 14 años en nuestra región que han sido forzadas sexualmente y luego forzadas a llevar adelante un embarazo. Sabemos que estos embarazos violan muchísimos derechos humanos, derechos que están interrelacionados entre sí. Per se, ese embarazo forzado es una violación de su derecho a la salud, de su proyecto de vida, pero además, como bien han explicado las colegas, hay otros derechos que se les violan a las niñas en el momento en que son puestas en esa situación de doble violencia. Hemos visto que son problemas históricos, sistémicos, estructurales de nuestra región y que la COVID-19 solamente los agrava. Las cifras asustan, la verdad asustan mucho. Muchas de ustedes hablaron del pánico que sentimos todas cuando escuchamos las primeras medidas de confinamiento, de encierro, pensando en esos cientos de miles de niñas y mujeres que están encerradas con sus agresores y que están mucho más imposibilitadas ahora que antes de solicitar ayuda. Sabemos que hay un subregistro, además, histórico en nuestra región, que las brechas entre las mujeres rurales, las mujeres indígenas y otras se siguen incrementando. Sabemos que los grupos que hacen del obstáculo al acceso a los abortos, incluso legales, pues su modo de lucha, siguen operando aún en las sombras de la pandemia. Y sabemos que estos servicios siguen sin ser esenciales, ahora todavía menos. Yo creo que es un panorama desolador, pero también creo que hay razones para la esperanza. Como ha dicho Carla, la crisis también siempre presenta una oportunidad. Esta crisis esta pandemia ha generado situaciones que no veíamos posibles. Es un cliché que toda crisis presenta una oportunidad, pero la verdad que es cierto. Hay opiniones divididas sobre si va a haber un cambio absoluto al paradigma en el mundo o el desequilibrio de poder en el cual vivimos, la región más desigual del mundo, va a seguir así. La verdad que no lo sabemos. Lo que sí tenemos claro, creo que todas, es que esta es una encrucijada histórica y que nosotras tenemos un rol fundamental que jugar. El año pasado ha sido, para nosotras en Amnistía Internacional hemos llamado el 2019 el año de la lucha de las mujeres, la visibilidad del feminismo, de la lucha en las calles, así histórica, venía increyendo, pero el año pasado ha sido realmente histórica, esperanzadora. Ahora nos sacaron de las calles, pero tenemos las redes, tenemos nuestras redes y tenemos las redes sociales.
tenemos que ser creativas para convertir nuestras luchas, nuestras denuncias, pero también nuestros mensajes de esperanza, de resiliencia, de unión entre nosotras, en la narrativa nueva que queremos imponer. El mundo que queremos que sea el mundo post-COVID, lo tenemos que contar nosotras, lo tenemos que crear nosotras, porque las narrativas tienen un poder fundamental en la creación de realidades. Entonces yo creo que a pesar de los abrumadores balances negativos de esta crisis, hay una posibilidad de renovación cultural. Hay que deshacer las cadenas de injusticias y violencia, como dijo Carla, y todas podemos jugar un rol en esto. La batalla cultural que venimos ganando las mujeres, en donde la desigualdad de género ya no es algo que se da por dado y de hecho se contesta, las más jóvenes sobre todo se indignan. Yo creo que tenemos que seguir empujando, tenemos la capacidad de transformar el activismo en las calles en uno virtual y que nos mantengan nosotras como protagonistas, que mantengan a estas niñas como protagonistas. Así que bueno, cerramos este maravilloso webinar con un llamado a la acción y con un llamado a la acción colectiva y a que sigamos todas juntas luchando por el mundo que queremos, que va a ser uno más igualitario. Muchas gracias.